De pequeño acompañaba de monaguillo al Cristo de Burgos, hoy es hermano de la Hermandad del Valle. Nació en el seno de una familia numerosa y en la actualidad está casado y tiene 2 hijos, Mariano de 24 años y Reyes de 18. Con esta descripción no nos da para adivinar demasiado, pero quizás él mismo sí se reconoce en estos pocos datos. Nieto y tataranieto de alcaldes de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala hoy es el director de Cáritas Diocesana en Sevilla desde agosto del pasado 2013. Nació en 1956 y creció en el seno de una familia reconocida de la capital hispalense. Creció con grandes aspiraciones y decidió muy joven formarse en Derecho. Nada más licenciarse, Mariano continúa su formación en Filosofía y en el tercer curso de esta segunda especialidad académica se cruza por primera vez con el andalucismo. Dicen que si no hubiera sido por este encontronazo, Mariano hubiera continuado con su vida en la vecina Granada, villa en la que empezó a ejercer la abogacía en 1979 y en la que residió durante 16 años. En la ciudad de la Alhambra, Mariano formó parte también de la Asociación Cultural Andalucía Ahora y se alistó en el Partido Andalucista, una decisión que cambiaría el transcurso de su trayectoria. En 1990 se convierte en el primer parlamentario autonómico que consigue el Partido Andalucista por Granada, pero su paso por el Parlamento fue breve. De vuelta a Sevilla en el 95 fue en la política local donde Mariano comienza a hacerse un hueco. Llegó a ser delegado del Distrito Macarena, después electo concejal de Fiestas Mayores en el gobierno de Montesegrín y más tarde se ocupó de la Delegación de Urbanismo en el Pacto de Socialistas y Andalucistas a partir de 1996. Este último cargo fue para Mariano un buen peldaño en su trayectoria, pero asegura que también supuso un gran toro de lidia en la política municipal. De todo aquello ya han pasado años y es que Pérez de Ayala lleva alejado del ejercicio político más de una década, aunque afirma que su compromiso con la cosa pública siempre estará vigente. Mariano asumió el cargo de director de Cáritas Diocesana de Sevilla hace ahora casi un año y considera que desde que estallara la crisis económica en nuestro país en 2008, el trabajo de Cáritas ha aumentado notablemente. Pérez de Ayala es un hombre serio, fiel seguidor del Sevilla Fútbol Club y alguien a quien en muy pocas ocasiones se podrá ver bailando sevillanas en público. Dicen que le honra ser disciplinado y metódico, pero también le caracteriza ser agresivo y rápido en su réplica. Le gusta desayunar tranquilamente en el barrio de la Alfalfa los domingos por la mañana y dicen que se reserva el humor para su círculo más personal. Aún así, con todo, hoy hemos podido contar con él y hablamos de la labor de Cáritas Diocesana con Mariano Pérez de Ayala. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 18 de junio y hoy hemos querido traer a nuestro cara a cara a una persona, a don Mariano Pérez de Ayala, al que le queremos dar personalmente las gracias desde nuestra casa, el Correo de Andalucía. Muy buenas noches, don Mariano. Hola, buenas noches. Encantado y muchas gracias por estar aquí esta noche. Bien. Yo encantado. La verdad es que cuando hemos cubierto la memoria de este 2013 nos ha dado un pellizco en el estómago porque desde el 2007 que empiezan a haber voces que empiezan a plantear que hay una crisis que no va a ser coyuntural sino estructural y no solamente afectando a España o a Europa o a los países más desarrollados sino casi a todo el mundo hasta ahora. Los datos que estáis presentando del crecimiento de la pobreza y de cómo se ha hecho crónica en un estamento de la población que hace escasamente 7 o 8 años era impensable, nos hacen realmente reflexionar que algo no se está haciendo lo suficientemente bien, don Mariano. Pues sí, efectivamente el informe, la memoria anual que hemos presentado nosotros de nuestro trabajo en Cáritas Diocesana en el 2013, pues pone de relieve eso. Sobre todo lo que más hemos subrayado es que la memoria pone de manifiesto que la pobreza se ha hecho crónica en muchas familias y en muchas personas, ¿no? Que 1/3 de las personas que hemos acompañado y ayudado durante el año 2013 llevan ya 3 años acudiendo a nuestros recursos, bien a una Cáritas parroquial, bien a otro recurso de Cáritas, ¿no? Y bueno, pues eso es un dato bastante alarmante. La situación sobre todo se agudiza en las personas que carecen de empleo, que ya son desempleados de larga duración, que han ido agotando las prestaciones y los recursos que tenían. Y luego también aparece, como ayer subrayamos también, un segmento que es personas que disponen de empleo precario y que, dado el bajo salario que reciben o que son trabajos temporales o simplemente por unas
unas horas al día, pues tienen que completar sus ingresos pues con algún tipo de ayuda, bien para alimentación, bien para pago de alquileres. Don Mariano, cuando alguien dice, yo tengo un trabajo, pero es que estoy ganando 600 euros al mes y estoy trabajando 8 horas cuando no son 10, y es que o me quedo con esto o al final no tengo nada, pero es que estoy pagando 500 euros de alquiler porque ya la casa además me la han embargado y la he perdido, y nada más que en gasolina de la moto y poco más, ya los 600 euros que he cobrado me las estoy comiendo. Y ahora voy a Cáritas a que me den de comer para mi familia. Ese dato no puedo dar el nombre, pero eso tengo yo una persona formada con una carrera que acude a Cáritas y que hace escasamente 5 años nos reíamos tomándonos cervecitas y planteándonos que la vida era feliz. Efectivamente, es decir, la crisis ha golpeado a los que golpea siempre, que son los que están en peor situación. Aquí en España hay personas que no han salido nunca de la crisis, es que estaban en crisis en 2005, en 2006 y en 2007. Y esas personas, la crisis se ha agudizado. Las circunstancias económicas que estamos viviendo desde el 2008 ha hecho aparecer un nuevo perfil de usuarios en Cáritas, que son aquellas personas que nunca habían pisado una Cáritas, pero eso, o han perdido el trabajo o han precarizado su empleo. Y entonces, claro, acuden ahora a Cáritas, pues con el ejemplo que usted ha dicho. Tengo un sueldo de 600 euros y estoy pagando un alquiler de 400. Pues como tengo cubierta la necesidad de alimentación, pues acudo a mi Cáritas a ver si me ayuda Cáritas, por ejemplo, a pagar el alquiler, o a pagar los recibos de luz, o a pagar el material escolar de mis hijos, o como ahora hay algunos medicamentos que hay que pagar, pues acudo a Cáritas a lo mejor para que Cáritas le ayude en el pago de medicamentos. Don Mariano, tiene una formación y una trayectoria vital. Cuando lo estábamos planteando en el vídeo que ha elaborado nuestra compañera Chantal de la Cruz, ha nacido en una familia una familia numerosa, en la que ha tenido pues abuelo, familia vinculada con el municipalismo, siendo alcalde. Es decir, usted era un niño bien, licenciado en Derecho Público, diplomado en Filosofía, y desde esa perspectiva entiende cómo se están haciendo las políticas en la que al final todos los datos están hablando que la cúspide de la sociedad, los que más tienen, siguen teniendo más y acumulando más riqueza, y la base de la pobreza social se está acrecentando. ¿Eso es entendible? Me va a permitir que le corrija una cosa. Sí, yo nací en una familia acomodada, pero nunca me he considerado un niño bien. Es verdad que mi familia, bueno, pues yo viví en una buena situación y tuve unos estudios. Cuando digo un niño bien es que yo me quería ir a la década de los 50 en los que era muy complicado. Pero siempre me inculcaron, por ejemplo, el sentido de responsabilidad, el sentido del esfuerzo. Y una cosa muy importante, que siempre me remarcaban mucho en mi familia, ¿no? Que de alguna manera yo estaba siendo un privilegiado porque tenía acceso a unos bienes, tenía acceso a una cultura, a una educación, y que eso era una responsabilidad que yo tenía que devolver de alguna manera. Qué bonito eso. Que eso ha sido siempre un poco el leitmotiv que yo he tenido, pues por ejemplo, en mi actuación en la política, o el sentido que tiene ahora también mi trabajo en Cáritas, que es volver un poco a la comunidad o a aquellos que pueden estar en una situación peor. Bueno, pues unas cosas que yo he recibido simplemente por haber nacido en una familia que tuvo la posibilidad de darme esas cuestiones, ¿no? Y eso es una responsabilidad social. Le he hecho esa reflexión, don Mariano, no queriendo, en fin, no. Y disculpe en ese sentido, no he querido poner el dedo, sino que parece que siempre se asocia que el grito de defensa de los más desfavorecidos viene de personas pues que están vinculadas o con unas ideologías más progresistas o con unas clases sociales más desfavorecidas, y yo quería ensalzar de su candidatura, ¿vale?, de su personalidad precisamente, que era uno de los niños que le habían tenido, entre comillas, ¿vale?, fácil en este sentido. Y precisamente por eso, porque ahora mismo se está dando el discurso de que los que no salen de la crisis es porque no están haciendo lo correcto. No. Se está culpabilizando a la víctima. No, nadie quiere vivir en situación de pobreza y exclusión y marginación. Nadie. Las personas desean vivir con dignidad, tener acceso a una serie de bienes. Usted le pregunta a cualquier persona que está en una situación de pobreza, de que no puede pagar el colegio de sus hijos, que no puede alimentarlo, tal, vergüenza, y claro, la gente no está ahí por gusto. La gente llega a esa situación porque vivimos en un sistema que es profundamente injusto. Y es un sistema que cuando vienen
mal dadas las cosas, viene una situación de crisis, precisamente se resienten las clases más desfavorecidas, se recortan normalmente las políticas sociales, como está ocurriendo ahora, y en vez de dar un impulso por la igualdad, pues se aumenta la desigualdad, que es lo que está produciendo también esta crisis, que Cáritas ya lleva llamando la atención sobre es decir, una crisis que está además aumentando la desigualdad. Y una sociedad que produce una fractura social o una desigualdad profunda entre unos grupos y otros es una sociedad en la que aparecerán tarde y más bien temprano problemas graves de cohesión social. Y eso lo está produciendo esta crisis. ¿Y eso tiene que ver con ideologías políticas o tiene que ver con un sentido más profundo del bien común? La política tiene mucho que ver. Yo creo que la política es siempre elegir unos objetivos y unos medios. Eso es lo que hace el político, unos objetivos y unos medios. Y es evidente que ahora la política económica de los últimos años ha primado el corregir unos desequilibrios financieros o una crisis financiera a no acudir en rescate de las personas y de las clases más desfavorecidas. Y eso son opciones políticas que se están tomando. Las políticas sociales se están resintiendo porque hay recortes en las políticas sociales. ¿Usted se esperaba los datos que ha dado, por ejemplo, en las elecciones europeas? Yo ahora vivo un poquito retirado, podríamos decir, de la política partidista, no de la política no hablemos de partido, pero que más de 1,5 millones de personas vote a un partido minoritario que hacía 4 meses que se había presentado. Lo que sí percibo, porque a mí la política ha sido mi vocación durante más de 20 años, y además yo me considero, ahora no la ejerzo activamente, pero soy una persona político, efectivamente, porque me interesa el funcionamiento de la sociedad y la estructura de la sociedad. Yo lo que sí percibía es mucho malestar en la gente. Yo percibía también que la gente pensaba que la política no le estaba dando respuesta a sus problemas. Pero es la verdad. Esa es la verdad, sí, efectivamente. Cuando la gente expresa eso... Cuando yo tengo que ir a Cáritas porque no puedo darle de comer a mis hijos, no me están dando una respuesta. Y la política está para resolver los problemas de la gente. Si el ciudadano percibe que el político no está atendiendo a sus problemas reales, ahí empieza a aparecer una brecha de separación entre el político, y el pueblo, entre el político y el pueblo. Y eso es evidente. Y a eso deberían de reaccionar todas las fuerzas políticas, en cubrir esa brecha. Porque sin la política no podemos funcionar socialmente, porque la política tiene como objetivo el bien común y resolver los problemas de la sociedad. Yo, desde luego, lo que sí huyo siempre es de descalificar a la política, esos discursos, todos son iguales. No, todos no son iguales. Es verdad que, desgraciadamente, hemos tenido muchos ejemplos de gente que ha venido a la política a enriquecerse y han caído en la corrupción y en otras prácticas viciosas, pero también en la política hay mucha gente con muy buena voluntad, con muy buena intención, con auténtico espíritu de servicio. Ahora, lo que yo sí creo es que hay una brecha hoy de desconfianza entre el ciudadano y su representante, que si eso no se vuelve a casar, si la gente no vuelve a confiar en sus representantes políticos, pueden aparecer problemas graves en un futuro corto. Mariano, algunos de los titulares que se han destacado de la presentación de estas memorias que se hicieron ayer es como estaban avisando que no estabais para suplir las políticas sociales públicas, sino para paliar de verdad esos casos extremos. Pero cuando escuchamos muchas veces también por parte del ayuntamiento que es más fácil dotaros de subvenciones a ustedes que volver a crear toda una infraestructura que plantee dónde están de verdad esas lagunas, ahí se genera un debate público que le pregunto, ¿es más efectivo, y yo sé que lo mismo la pregunta es un poco así complicada, pero ¿es más efectivo que el ayuntamiento dé subvenciones para que ustedes que de verdad sabéis dónde están los problemas, dónde están de verdad las personas que no se lucran también, que también sabemos que hay mucho pirata en todo este tema, que crear una estructura paralela de política social? ¿O son compatibles? Vamos a ver. En Cáritas, y yo particularmente, somos acérrimos defensores del sistema público de servicios sociales, porque esos son derechos que están garantizados por las leyes y que las administraciones públicas en sus distintos niveles, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y también Administración Central, debe cubrir. Entonces nosotros defendemos un sistema público de servicios sociales
fuerte, bien dotado, con medios, con personal y que atienda los derechos de los ciudadanos en los asuntos sociales. Nosotros somos defensores de eso. Nosotros somos una organización que nace de la sociedad. Nosotros colaboramos subsidiariamente sobre muchos campos donde las políticas públicas no llegan. Pero nosotros no estamos aquí para sustituir a lo público, ni nosotros tampoco nos prestamos muchas veces por la vía de la subvención. Nosotros las subvenciones solo representan, en algunos programas que tenemos en cooperación, el 25% de nuestros ingresos. Nosotros vivimos fundamentalmente de la solidaridad y la generosidad de la Iglesia y de nuestros socios, nuestros donantes, las colectas que se hacen en las parroquias de Sevilla a favor de Cáritas. Y eso lo hacemos porque Cáritas es una organización de la Iglesia y quiere vivir el mandato del Evangelio, del amor universal y el amor a los más pobres. Y lo hacemos, como yo digo, gratis et amore, es decir, con generosidad, dando lo que tenemos, lo que la gente pone a nuestra disposición, y cubriendo aspectos donde las administraciones públicas no llegan. Pero lo público es lo público, es decir, los servicios públicos tienen que estar bien dotados y de calidad. Allí estuvo cubriendo esa presentación don Mariano, una compañera nuestra, Eugenia Jiménez, que ha hecho esta valoración y este análisis del informe de Cáritas 2013. Cáritas Diocesana de Sevilla ha presentado su memoria anual 2013, coincidiendo con la semana en la que tienen lugar el Día Nacional de la Caridad y la festividad del Corpus Christi, un acto presidido por don Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, don Francisco Ortiz, delegado episcopal para Cáritas, y doña Auxiliadora González Portillo, secretaria general. La memoria recoge el fruto del trabajo de la organización, donde han participado más de 3.000 personas, entre voluntarios, trabajadores y directivos. Además de recoger el trabajo, pretende ser un grito de denuncia por la difícil situación que el país atraviesa. Casi un tercio de las personas que acompañamos en Cáritas llevan 3 años o más recibiendo atención por parte de nuestros equipos. La cronificación de la pobreza es un fenómeno de la situación social que estamos viviendo. Cada vez acuden más personas y están más tiempo en la ayuda y en la acogida de Cáritas. Pérez de Ayala ha insistido también en la desigualdad social creciente que vive la sociedad, con la incorporación de parte de las clases medias a los segmentos en situación de pobreza. Además de esta desigualdad creciente, ha puesto el énfasis en la idea de una pobreza que se cronifica y una disminución creciente de los presupuestos públicos para la atención social. Por daros algunos datos de la disminución de políticas sociales en Andalucía, las políticas de la dependencia han disminuido un 6,6%, en los programas de drogodependencia un 20,2%, en los programas de ayuda a la infancia el 15,8%, las políticas de integración de inmigrantes el 54,1%. En esta línea de cifras y denuncias, desde Cáritas Diocesana han instado a los poderes públicos a cumplir con sus funciones, considerando que organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, como Cáritas, deben servir de apoyo, pero en ningún caso sustituir las labores correspondientes a las instituciones públicas. La acción de Cáritas en Sevilla se articula en 2 ejes. Por un lado, la labor que hacen las Cáritas parroquiales, 246 en la provincia de Sevilla, y por otro, programas más específicos de atención a grupos concretos. Desde esta atención de Cáritas parroquiales se han atendido en este año, a lo largo del 2013, a 21.059 familias, ¿vale?, que supone ayuda a unas 75.214 personas, ¿vale? Con respecto al 2012 se ha incrementado el número de familias que se ha ayudado en un 18,5%. Y esta labor con estas personas se ha hecho gracias a la inversión de más de 3 millones de euros, casi 3.050.000 euros. Las ayudas para alimentación y para hacer frente a gastos relacionados con la vivienda son las necesidades fundamentales de las personas que han acudido a Cáritas, según datos de la organización. Concretamente, el 47,28% el porcentaje para alimentación y para sufragar alquileres, hipotecas o recibos el 34,47%. Y aquí en este documento está reflejado de alguna manera pues la fuerza de los voluntarios, la fuerza de los técnicos, de los trabajadores, de todas las personas que de una manera o de otra están colaborando con Cáritas. La solidaridad cristiana pues tiene un nombre
y en nombre de la Solidaridad Cristiana es Cáritas. Desde la organización han insistido en la necesidad de conciencia social. El documento no solo es una denuncia, pretende ser también una apuesta por la esperanza, por la construcción de una sociedad mejor, por la solidaridad. Además, han mostrado su intención de apostar fuertemente por los programas de empleo, con mayor notoriedad que hasta hoy, considerando que como parte de la Iglesia deben dar una respuesta a la grave situación de paro. Don Mariano, habíamos destacado esa declaración también suya, porque fue tajante. Cuando lo estábamos escuchando dijimos, realmente da con el dedo en la llaga de decir, no es un problema exclusivamente del número de pobres que se están sumando a esa bolsa de la pobreza, sino que una vez que entran en la red de la pobreza es muy difícil que salgan de ella. Y lo que de alguna manera se estaba denunciando también es que no hay políticas sociales activas que ayuden de verdad a que esas personas salgan de ahí. Hay políticas, pero han disminuido, las políticas sociales han disminuido y los datos... En los mayores de 55 años es muy complicado, las personas que caen en la droga, que se divorcian y se quedan sin techo, que los que están de verdad fuera de la red social, es muy complicado que lo vuelva a recuperar la sociedad, don Mariano. Ese es yo creo que el problema más grave hoy en día es, por ejemplo, la situación de desempleo está golpeando a dos colectivos fundamentalmente. Por un lado, a los jóvenes, que les imposibilita incorporarse a una vida, podríamos decir, normalizada, independiente, etcétera, etcétera, y luego las personas que superan los 45, entre los 45 y los 50 años, que están siendo como expulsados del mercado laboral sin posibilidades de incorporarse nuevamente, en los cuales la situación de paro se vuelve crónica para ellos. Nosotros ya estamos poniendo en marcha, y el año que viene, en el año 2014, queremos hacer un esfuerzo en buscar alternativas para esos colectivos. Hay muchas Cáritas diocesanas, y Cáritas Sevilla lo va a hacer, que han empezado a poner en marcha proyectos de empresas de inserción, empresas cooperativas, ayuda al autoempleo, etcétera. Porque claro, si el mercado de trabajo no absorbe, bueno, pues tendremos que ser, bueno, pues organizaciones 15, las que demos alternativas. 15 o 20 años de vida laboral, es que estamos hablando de que una persona con dos niños y con 45 o 50 años le quedan de 15 a 20 años para sacar su familia para adelante. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es, no podemos solo hacer tarea de formación, de orientación, sino que tenemos que dar un paso más, que es poner en marcha algunas iniciativas de empleo, ayuda también al autoempleo, que suponga que estas personas, sobre todo los mayores de 45 años, ya en una situación de cronificación de desempleo muy alta, pues empiecen a tener algunas alternativas, porque si no están metidos como en un bucle del cual nunca salen. Don Mariano, ¿cuál ha sido la situación más humanamente más desgarradora que ha vivido usted en Cáritas? Son muchos. ¿La que le ha quitado el sueño por la noche se la ha llevado a la almohada? Pues familias que van a algunas Cáritas llorando porque no pueden alimentar a sus hijos. Esas son situaciones que siempre producen desgarro. Mujeres, la situación de familias monoparentales, mujeres a lo mejor que han sido abandonadas por sus cónyuges y entonces con mucho esfuerzo y han perdido a lo mejor sus trabajos modestos de empleadas de hogar y están en una situación de necesidad muy alta. Esas son las que te producen. Pero también recuerdo casos, ancianos solos. Nosotros tenemos un programa también de ayuda a domicilio, a través de voluntarios y a través de una serie de monitores de ayuda a domicilio, y entramos en casas de personas que viven solas, que sin la visita del monitor de Cáritas, de la persona que la ayuda para ir al médico, tal, pues vivirían absolutamente solos, y a veces más que lo que necesitan es alguien que la acompañe un rato durante el día, ¿no? Pues todas esas situaciones, porque yo creo que muchas veces los datos, y aquí hemos dado datos, los datos no nos pueden hacer olvidar los rostros concretos de las personas. Que estos son personas concretas que tienen nombre y apellido, historias personales, a veces muy duras, muy difíciles, que esto no son cifras matemáticas. Cuando decimos 70.000 personas o 20 y tantas mil familias, pues son 20 y tantas mil familias que viven en nuestras calles, en nuestros barrios. Nos los cruzamos a lo mejor en el supermercado o nos los cruzamos por las aceras. ¿Orejera? Mariano, hay veces que yo tengo la sensación de que cuando salimos a la calle vamos un poco con orejeras puestas. Yo, ¿O no? Pues mira, ¿O realmente cree que no? Yo en eso soy optimista,
porque junto a la situación de pobreza, de necesidad, de exclusión, uno encuentra un caudal de energía humana positiva muy importante. El voluntariado. ¿Cuántos El tenemos? voluntariado, nosotros 3.000 tenemos, personas más o menos. no llega, 2.000 y pico de voluntarios, 2.600 voluntarios. Ahí está desde una persona mayor que va a su Cáritas parroquial una tarde a la semana para recibir las personas que vayan a pedir ayuda, hasta un voluntario joven que colabora en una campaña de sensibilización, o una persona que va a nuestro centro de acogida con los inmigrantes, o que está trabajando con las personas sin hogar en la calle, dándole... ¿Cuáles son las ramas, don Mariano, para que ahora mismo usted que está en su casa y que se plantea que tiene tiempo libre y ganas de ayudar a los demás? Pues mira, puede hacer desde la acogida una Cáritas parroquial. Las Cáritas parroquiales abren 1, 2, 3 días en semana, allí va la gente, se les atiende, se les escucha, se ve un poco tal y se procura ver en qué dónde tiene su fortaleza y por ahí dónde se le puede reconducirlo. ayudar. Una Cáritas parroquial, un trabajo. Ese es un trabajo que hacen muchísimos voluntarios, porque nosotros tenemos 250 Cáritas parroquiales que abren semanalmente en su parroquia y hacen esto que llamamos nosotros la acogida de las personas. Y luego ya se le orienta, a veces se le acompaña al médico, se le acompaña a tal cosa o se le ayuda de la manera que el equipo considera que se tiene que ayudar. Ahí hay muchos voluntarios en eso. Después está el voluntariado que va a nuestros 3 proyectos especializados. ¿Inmigración? Inmigración, personas sin hogar y proyectos de empleo. Ahí tenemos desde gente que da clase de español a inmigrantes, desde personas que acompañan a las personas sin hogar a las visitas a los médicos a arreglar papeleo a tal o cual administración, hasta el acompañamiento allí en el centro. Nosotros tenemos un centro para personas sin hogar con plazas residenciales, desde monitores en nuestros talleres de empleo. Luego está la gente que colabora con nosotros hasta en tareas administrativas. Hay gente que le gusta ordenar ficheros, tareas administrativas, ir al recibo, pues trabajan también en nuestros servicios administrativos, por ejemplo, pues los recibos de donantes, etcétera. Luego hay otra gente que se le da muy bien, por ejemplo, las tareas de sensibilización. Entonces, como nosotros hacemos periódicamente campañas de difusión o de sensibilización en tal o cual materia, pues son gente que da charlas, por ejemplo, en colegios, va a los colegios y presenta materiales de Cáritas, porque hay gente que se le da bien, por ejemplo, eso de hablar en público, de hacer lo que llamamos nosotros sensibilización de la comunidad, ¿no? Entonces, como ves, cualquier persona seguro que tiene una habilidad que nosotros podemos aprovechar, seguro. Hablamos muchas veces de estos chicos, jóvenes o muchachas, amas de casa que ya tienen los hijos que se han quedado grandes y que no tienen tanta carga de trabajo, incluso personas mayores que siguen estando ágiles físicamente, que digan, pues yo ¿en qué puedo ayudar? Acompañando a otra persona en ese momento de soledad, porque es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? El tema de la soledad. Claro, la población se va envejeciendo. España tiene un grave problema de envejecimiento. Las cargas de trabajo de los hijos cada vez son mayores. De la población, mayores. Y hay mucha gente, por ejemplo, el programa de ayuda a domicilio, pues muchos ancianos que viven solos. Y entonces, pues un rato de compañía, un ayudarles en alguna tarea doméstica, un llevarlo a lo mejor a comprar los medicamentos o a visitar al médico para que no vayan solos. Porque a veces es que hay gente que no sale a la calle porque no tiene nadie que le pueda acompañar, porque son gente que tiene algún problema de movilidad y ya se retraen en casa, ¿no? Pues esa es una tarea muy bonita. O por ejemplo, antes se me olvidaba también, nosotros tenemos un programa en algunos barrios de Sevilla de juegos con niños en las plazas del barrio. En vez de que estén jugando a lo mejor pues organizar allí actividades en las plazas del barrio, ¿no? Pues eso lo hacen otros chavales que viven en otros barrios, jóvenes, y su voluntariado es precisamente acompañar a esos niños en barrios más desfavorecidos, pues para que no estén en las plazas tirados haciendo nada, pues organizarles juegos, organizarles cosas, refuerzo escolar. Nosotros tenemos muchos jóvenes universitarios que hacen refuerzo escolar en niños en zonas desfavorecidas que necesitan un apoyo para hacer esas tareas. Don Mariano, ¿y tienes que tener una fe profunda para pertenecer a Cáritas o simplemente por el respeto social que se tiene en Cáritas, al margen de tus charlas con Dios, puedes acudir a Cáritas? Vamos a ver, Cáritas es una organización de la Iglesia, que el sostén de Cáritas es la comunidad cristiana, la Iglesia, en este caso la Iglesia de Sevilla, y tiene una identidad y tiene un ideario, que es el ideario cristiano y los valores del Evangelio.
Después cada uno tiene su conciencia y sus Pero a creencias. nadie se le pide la fe de bautismo para participar. No. De hecho, bueno, pues la gran mayoría de nuestros colaboradores y voluntarios son miembros, a su vez, de comunidades parroquiales, etcétera. Pero cualquier persona, eso sí, que respete que Cáritas tiene una identidad, es decir, que comparta y respete los valores cristianos que inspiran a Cáritas. Y bueno, nosotros después, si la persona en conciencia, bueno, pues profesa otras creencias, nosotros siempre que comparta y respete nuestros valores, aunque la gran mayoría de nuestros voluntarios y por supuesto los directivos y tal, somos personas pertenecientes a la Iglesia y que concretamente en mi caso estoy nombrado por el arzobispo. ¿Por qué tiene tanto respeto social Cáritas cuando se critica en Vox Populi tantas acciones que no se entiende de la Iglesia? Bueno, pues que quizás nosotros representamos un poco el cristiano de base, ¿no? O la coherencia un poco. Yo creo que muchas veces, yo lo digo, arrastra más el ejemplo y el testimonio que la palabra. Y Cáritas fundamentalmente es acción. Nosotros tampoco ocultamos nuestro mensaje, porque nosotros damos un mensaje ni hay que ocultarlo, claro, ni lo ocultamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, pero fundamentalmente somos una acción, una organización de acción. Entonces, yo creo que hoy la gente valora mucho la coherencia del ejemplo. Y eso Cáritas pues lo hace. Y eso pues nos da credibilidad. Aunque yo no comparto esa visión de decir, una cosa es la Iglesia y otra cosa es Cáritas. No, es que Cáritas es la Iglesia. Está integrada. Nosotros no tenemos sentido, nosotros no existiríamos si no existiría la Iglesia. Eso es así, porque nosotros hemos nacido en el seno de la Iglesia y nuestro sostén son las comunidades cristianas, nuestro sostén en voluntario, en medio y nuestro sostén sobre todo de creencias, valores e identidad. Pues don Mariano, hemos estado también esta mañana hablando pues con distintas personas pertenecientes al mundo de Cáritas y estos son los testimonios que nos ofrecen. Cáritas siempre se ha preocupado de los que menos tienen, de los que la sociedad menos se ocupa, y entonces son personas en exclusión social grave. ¿Eso qué significa? Son personas que llevan del orden de 5, 10, 12 años en la calle, personas que tienen toda la vida destrozada, desarticulada, personas que a nivel médico tienen pluripatologías, a nivel social tienen totalmente desarticulada la red social, con la familia, con amigos. Son personas que también, desde ese punto de vista, están desestabilizados completamente. Entonces, esas personas inician aquí un proyecto de forma voluntaria, un proyecto que lo que persigue es la estabilización a todos los niveles. La estabilidad de la vida, don Mariano, qué importante es eso. Llevamos ya media hora de conversación, se nos va pasando el tiempo y a mí me gustaría no terminar este cara a cara con usted sin que planteara 2 o 3 temas que son para mí fundamentales. Nuestros políticos, y nos vamos a centrar en Sevilla, ¿tendrían que dar un paso más al frente para los más necesitados? Siempre, yo creo que sí. Yo creo que todo lo que ayude a la cohesión social, a construir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, yo creo que eso cualquier político con sensibilidad lo tiene que tener siempre presente. Y nosotros desde Cáritas impulsamos y ayudamos. Nosotros a veces criticamos cuestiones, pero también queremos impulsar un poco que esto esté presente en la agenda política. Las políticas de cohesión, las políticas de igualdad, las políticas de corrección de las desigualdades y de lucha contra la injusticia y la pobreza. Eso tiene que estar en la agenda para crear una sociedad sana, una sociedad integrada y una sociedad sana. ¿El alcalde le escucha? Cáritas tiene una ventaja, que lo escuchan casi todos. Otra cosa es que unas veces nos echan más cuenta y otras veces menos. Pero nosotros tenemos buenas relaciones a niveles municipales y también a nivel de la Junta de Andalucía. Es decir, Cáritas tiene hoy interlocución con muchas administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y también municipal. Unas veces nos echan más cuenta, otras veces nos echan menos, a veces tenemos que tocar las palmas, otras veces tenemos que criticar,
Pero bueno, eso forma parte también de la política. Yo comprendo también, porque yo he sido político. A veces no puedes llegar a todo lo que te gustaría. Pero bueno, nuestra obligación como sociedad es exigirlo. Pero yo comprendo también que a veces no se puede llegar. Y estoy seguro que muchos políticos pues sufren cuando a lo mejor no pueden resolver un problema. Porque a mí me ha pasado eso cuando yo estaba en la política. He visto que no podía resolver un problema y lo he vivido con sufrimiento. Los poderes fácticos del sistema económico se deberían de dar cuenta que o hay una sociedad para todo o se nos puede desmoronar esta sociedad. Es lo que está diciendo con mucha insistencia el Papa Francisco, una economía al servicio de la persona, una economía que no ponga en el centro de todo el dinero y el beneficio, sino que ponga el bienestar de la persona. El sentido de la economía es ayudar a la persona, poner en el centro al ser humano para que pueda vivir con dignidad y con Pero eso sabemos unos que no niveles de existe bienestar. de momento, ¿no, don Mariano? Bueno, pero eso es nuestra tarea y la tarea de todos. Hay que tener esperanza. Yo no me gusta dejar un mensaje pesimista. Yo creo que las cosas se pueden mejorar y la situación que estamos la podemos superar. A lo mejor no como algunos están pensando en superarla, pero con la solidaridad, con generosidad, con esfuerzo de todos, también con políticas activas que corrijan estos problemas, podemos ir saliendo de esta situación, ¿no? Y sobre todo que no se nos olvide nunca que en estos números lo que hay son personas, con nombre y apellido, hombres y mujeres, mayores y niños, que son los que sufren. Entonces tenerlo eso siempre presente. Y poner cada uno un granito de arena, es muy importante. Los políticos tienen una responsabilidad, pero la sociedad también tenemos una responsabilidad. No podemos ser, un poco lo que antes te comentaba, esa idea que a mí me inculcaron mucho en mi educación. Tú has tenido unos bienes y tú tienes que poner al servicio de la comunidad para que, en definitiva, dejes en el futuro una sociedad mejor de la que has recibido. Hay una palabra que está muy de moda, don Mariano, que es el de la sinergia. ¿Usted es de las personas que defiende que una gotita de agua con su onda expansiva puede cambiar la sociedad? Sí, yo estoy muy convencido. Hay por ahí también una frase que dice: muchas personas haciendo pequeñas cosas conseguirán cambiar el mundo. Y es verdad, si muchos nos pusiéramos a hacer, aunque sea cosas que a veces son insignificantes, cualquier cosa que ayude, si se va creando como esas ondas que tú has dicho, una onda expansiva que poco a poco va cambiando las cosas, va cambiando la sociedad y va haciendo una sociedad mejor. Estábamos repasando la prensa, don Mariano, y habíamos visto cómo, bueno, pues mañana, al margen de que es Corpus, y aquí en Sevilla, como sabes, se vive de una manera con especial incidencia. De hecho, nosotros mañana, desde las 8 de la mañana, Víctor García Rayo conducirá un programa en el que más de 15 personas van a estar ofreciéndoles en directo todo lo que acontece en el Corpus de Sevilla, desde las 8 y hasta las 11:30, 12 menos cuarto de la mañana en directo. Acto seguido intentaremos conectar con lo que ocurre, digo intentaremos porque esperemos que todavía no haya concluido los actos de la proclamación de Felipe VI como rey de España, y en el caso de que ya lo cojamos bastante avanzado, se lo volveremos a reponer. ¿Qué estoy destacando con esto? Con los datos que está dando usted, hablando de más de 20.000 familias, de verdad casi en el umbral de la pobreza, y planteándonos los factos que genera el tema de la Casa Real, sin hacer demagogia. ¿Se entiende? ¿Es necesario para evolucionar en la sociedad mantener el statu quo y poner el punto de atención en otras miras? Se lo digo porque es el debate que vamos a tener ahora mismo a continuación después de la publicidad. Y cuando me han preguntado ¿por qué vinculas Cáritas con esto? Digo, porque son dos perfiles de la sociedad quizá, algo simbólico y algo muy palpable. Hombre, vamos a ver, yo creo que todo se está haciendo, están procurando hacerlo de una manera muy contenida, porque en un momento de crisis como estamos viviendo no estamos para grandes fastos y para grandes alaracas. Yo en ese sentido tengo que decir que me parece que las cosas se están haciendo de una manera contenida. Bueno, hay un cambio en la jefatura del Estado, constitucionalmente la jefatura del Estado tiene un papel que jugar y bueno, pues nosotros, yo particularmente, pues respeto el papel moderador que puede tener la figura del rey como jefe del Estado, independientemente de que pueda haber otras formas del Estado tan legítimas como la monarquía parlamentaria, ¿no? Yo lo que sí espero del conjunto de las instituciones, no solamente de la jefatura del Estado, sino del conjunto de la política de las instituciones, es que realmente
antepongan los intereses de las personas muchas veces a los intereses de los grandes grupos financieros, de eso que se llama los mercados, y pongan en el centro a la persona. Si hacemos eso entre todos, desde el jefe del Estado hasta el concejal más humilde del último ayuntamiento de España, yo creo que las cosas podrían ir mejorando. A las 6 de la tarde ya abdicaba nuestro, hasta ahora, rey de España, don Juan Carlos, y Felipe VI empieza en ese proceso que lo proclamará mañana como día histórico, pues como Felipe VI. Lo último, y le planteo, ¿un jefe de Estado, don Mariano, puede sumar en ese punto de sinergia de apuesta por los más desfavorecidos? ¿Se le escucha simbólicamente? Hombre, todos sabemos que constitucionalmente la jefatura del Estado siempre no tiene el papel del gobierno, ni además debe tenerlo, que es una figura moderadora de los distintos poderes del Estado. Ahora bien, es verdad, si es una figura que tenga autoritas delante del pueblo, que eso se lo tendrá que ganar el nuevo rey, tendrá que ganar esa autoridad delante del pueblo. Que sea líder, más que, ¿no? Eso que un romano llamaba autoritas, es decir, que tenga legitimidad y autoridad para decir las cosas. Es evidente que un discurso o una palabra en pro de la igualdad, de una mayor justicia, pues la clase política tendrá que ser sensible, aunque el papel del jefe del Estado es simplemente un papel moderador de los distintos poderes públicos, pero no tiene responsabilidades de gobierno, pero sí puede tener ese papel de autoridad moral, ¿no? Por decirlo. Eso es, autoridad moral para impulsar o poner encima de la mesa determinados mensajes que ayuden precisamente a crear una sociedad más igualitaria y más justa. Don Mariano, no quiero perder esta oportunidad para ofrecerle la posibilidad de que, mirando a cámara, le pida a quien nos está viendo cómo puede colaborar con Cáritas y cómo puede hacer, bueno, pues de alguna manera extensible su ayuda a los demás. Yo no le diría que solo con colaborar con Cáritas. El mensaje que trasladaría a las personas que nos estén escuchando es que se pregunten ¿qué puedo hacer yo por mejorar la sociedad que me rodea? ¿Qué puedo hacer yo por dejar algo por los demás? Y si bien en Cáritas, bien en alguna otra organización que a mí me atraiga, pues que ponga ese granito de arena y así entre todos iremos construyendo una Sevilla mejor. Pues muchísimas gracias, don Mariano Pérez de Ayala. De verdad que ha sido un placer estar esta noche compartiéndole este cara a cara con usted. Gracias. Pues gracias a vosotros por vuestra acogida. Y por hacer una sociedad en la que quepamos todos, que eso es importante, que con diferencias, pero que todos tengamos nuestro huequecito. Muchísimas gracias de verdad. Nosotros hacemos un alto en el camino, pero no se olviden que tenemos una tertulia muy interesante. Estamos compitiendo con la selección española, la verdad es que me lo han puesto bastante complicado, pero al margen de eso, José Antonio Esquina, periodista, Nicolás Sala, como saben, es director de ABC de Sevilla, un gran historiador, una persona que ha vivido en primera persona todo el proceso también de proclamación del rey Juan Carlos I de España, Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y Ángel Sánchez, miembro del Consejo Local de Izquierda Unida Sevilla, que como saben ha sido una de las fuerzas políticas que había apostado por el referéndum para plantearse qué modelo de Estado tendríamos que tener, sí, con monarquía parlamentaria, con república, etcétera. De todo eso vamos a hablar ahora mismo, en directo. Me hace falta urgentemente que sea usted el contertulio que se está sumando, el número 5 desde su casa, @lalupactv. ¿Qué está pensando de todo esto? ¿Es un momento adecuado para abdicar el rey? Ya lo ha hecho, ya legalmente ha abdicado. ¿Qué papel va a jugar Felipe VI? ¿Cómo se está presentando la realidad política de España? ¿Es convulsa? Quizás no, se está haciendo con moderación. Su opinión nos importa. @lalupactv. Ahora empezamos de nuevo.